Y yo quiero que, primero que todo, podamos enviar un fuerte y merecido aplauso a nuestros padres espirituales, los cuales honramos su vida, honramos el manto de la paternidad de esta casa y damos gracias por el privilegio de poder pararnos delante de ustedes. De verdad que es un peso de gloria potente, como dice mi anciana. De verdad que sí, de verdad que sí. Tengo algo en mi corazón desde que estábamos adorando. Quisiera que nos pusiéramos de pie. Vamos a orar y yo sé que el Espíritu Santo ya está aquí, no se le da la bienvenida a quien ya está con nosotros. Sin embargo, vamos a ser provocadores y no espectadores. Vamos a cerrar nuestros ojos. No me mire a mí, que no estamos en una conferencia, estamos en la casa de Dios y queremos, si me ayudan con la música de fondo, vamos a preparar la atmósfera y vamos a cerrar los ojos. Y yo quiero comenzar hoy a declarar. Yo quiero caminar para romper en el nombre de Jesús toda estructura mental, todo cansancio que hoy ha venido sobre los hombros de estos hijos tuyos, Señor. En el nombre de Jesús yo declaro, Señor, que hoy tú tomas, Padre, con la autoridad que me has dado de hija, Padre. Yo declaro la palabra que va a ser lanzada, Señor, para quitar toda angustia, toda tribulación, todo cansancio, toda potestad que se ha querido levantar, Señor, en contra de estos tus hijos. Hoy en el nombre de Jesús, todo pensamiento contrario a pensamiento de Cristo, a la verdad de Dios, Señor, es enviado al lugar donde pertenece, Señor. Declaramos que no tiene arte ni parte. Declaramos que en el nombre de Jesús nos movemos bajo tu autoridad, nos movemos bajo tu diseño. Declaramos en el nombre de Jesús que hoy, Señor, tu reino se establece en comunidad, que tu espíritu se mueve con poder y que hay corazones expectantes a poder recibir una palabra que viene de parte de ti, Señor. Que hay corazones expectantes y añorantes de poder recibir algo para que dé el fruto que tú tienes ya preparado, Señor. Padre, toma esta tu hija, Señor, este vaso de barro que lo único que tiene para darte es un corazón humillado, Padre. Hazlo tú, Señor, toma control. Y esta palabra que has dado en el nombre de Jesús, Señor, que sea para edificar, para cubrir corazones con tu poder, Señor, con tu amor que restaura, y que reafirmes la identidad de estos tus hijos, Padre, que antes de ser cualquier cosa son hijos, en el nombre de Jesús. Y quien ama a Dios dice amén. Puede tomar asiento. Puede tomar asiento, familia. Como les decía, amado esposo, si me facilitas la botellita de agua, que hoy tengo un poquito de... Gracias. Esa que está ahí al lado de mi cartera, gracias. Gracias, perdón. Hoy la garganta me ha querido tomar en contra, pero ¿cuántos están expectantes? No me convencieron. ¿Ustedes lo convencieron, hermano? Eso. ¿Cuántos están expectantes hoy? Amén. Yo creo que mis amados hermanos pueden tomar asiento. Muchas gracias. Antes de recibir la palabra, como bien saben, de verdad, el momento que los que han tenido el privilegio de poder recibir de parte de papá una asignación tan importante como esta, saben que si no lo están pasando ya, va a venir. Y literalmente esta casa ha recibido una palabra de transición. ¿Cuántos estuvieron aquí? Y los que no estuvimos, la recibimos. Pero yo decía, Señor, ¿por qué si estamos en una temporada de transición? ¿Por qué si nos encontramos con palabra profética y estamos caminando en dirección a ella, la estamos creyendo? ¿Por qué nos sentimos, hablo desde mí, pero ahora entiendo que la casa lo necesita? ¿Por qué nos sentimos angustiados? ¿Por qué estamos cansados? ¿Por qué estamos algunos días atribulados? Y en muchas ocasiones requerimos que se nos reafirme esta palabra de que estamos transicionando, porque todo lo que vemos es cualquier cosa menos transición. Amén. Entonces el Señor me ministraba en mi corazón y les voy a dar el título. No sé si ya lo tenemos en pantalla, ¿no?
Qué bueno, para que los sorprenda. Y el título de hoy, para los que anotan, es Del Valle de la Angustia al Monte de la Esperanza. No, a mí me dijeron que en esta casa había un ministerio del wow. Eso no me convenció. Del Valle de la Angustia al Monte de la Esperanza. Amén. ¿Cuántos aquí están creyendo que van a caminar por ese valle de angustia? Porque no nos podemos saltar, pero que vamos a llegar a ese monte de la esperanza. Amén. Yo quiero que me ayuden con la palabra del Señor y me pongan el versículo, Salmo 18, versículo 6. Voy a poner el cronómetro aquí, perdón. Amén. Dice su palabra: en mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios por ayuda. Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a Dios. ¿Y qué pasó? Él escuchó en mi angustia. Yo no sé si ustedes saben, aquí David, del cual vamos a estar hablando un poquito más adelante, estaba pasando por muchas situaciones, por muchas angustias. Si bien el hombre conforma el corazón de Jehová, un hombre que hasta el sol de hoy lo hablamos en el RU hace unos días. Yo soy amante de la palabra que nos describe la vida de David. David era un hombre, yo compartía con el grupo RUA, yo le decía, un hombre que no temía hablar delante de la presencia de Dios y desnudarse de tal manera. Es como que hoy día yo me paro y yo le digo al Señor, Señor, yo odio a mi vecina. ¿Cuántos tienen aquí ese? David tenía esa facilidad para poder desnudar su corazón, hablarle al Señor de una manera y decirle: Padre, escudriña en mi corazón todo lo que hay. Si hay algo oculto, si hay algo secreto, sácalo a la luz. Si hay algo que no es agradable a ti. No es falta de equivocación lo que tuvo David. Se equivocó y bastante, pero hasta el sol de hoy es conocido como ese hombre con un corazón conforme al de Jehová, por la manera en que desnudaba totalmente su corazón. Sabemos que David pasó mucha angustia, pero antes de poder empezar a hablar sobre la angustia, yo creo que aquí la mayoría de nosotros en muchas ocasiones, y si no es que actualmente, nos hemos sentido abatidos, cansados, nos hemos sentido que todo el mundo está viviendo el cumplimiento de una palabra. ¿Les ha pasado? Probablemente estás al lado de un hermano que profetizan y a los 15 días ve su palabra cumplida. ¡Wow! Gloria a Dios. El hermano le profetizaron un trabajo y el hermano llegó y a los 15 días. ¡Wow! Yo llevo 3, 4 años aquí orando por la conversión de mi esposo y llegó una hermana, le dieron una palabra y a los 5 días el esposo estaba aquí y ya está sirviendo. Amén o no amén, ¿verdad? Y tú dices: Señor, ¿hasta cuándo mi valle de angustia? ¿Hasta cuándo mi valle de desolación? ¿Hasta cuándo voy pasando yo por este camino? Pero hoy yo vengo a decirte de parte de Dios que es tiempo de que tu angustia la empieces a abrazar, de que tu angustia la empieces a adorar, de que tu angustia la empieces a amar, porque no hay ensanchamiento sin angustia. No hay monte de esperanza sin angustia. Entonces muy probablemente lo que está pasando contigo y conmigo es que estamos desechando la angustia en vez de abrazarla. Amén. Entonces, como les decía, quiero traerles un dato médico o científico. Tengo aquí doctores, lo voy a decir con miedo, pero me lo dijo mi doctor Google. No, mentira. Lo había escuchado y examiné un poquito y les quería traer este dato porque fue algo que cuando pasé mi proceso de salud, investigué un poquito sobre ello porque lo escuché en alguna ocasión. Y ustedes sabían que la angustia puede provocar en una persona, dice aquí, el dolor severo, incluso causado por situaciones emocionales intensas, como los altos niveles de angustia, puede desencadenar una respuesta de estrés tan alta en el cuerpo que esta respuesta libera adrenalina. No, ese no es el ministerio del wow. ¿Cómo fue? Wow, la angustia va a desencadenar adrenalina y esto a su vez aumenta la frecuencia cardíaca,
lo que puede causar hasta un infarto. O sea que yo puedo tener, ¿sí, doctora? Sí, dice la doctora que sí. Entonces yo puedo tener un nivel de angustia tan alto, yo puedo tener un dolor tan desesperante, yo puedo estar tan estresada, tan abatida, tan atribulada, que yo puedo hacer que mi cuerpo genere un nivel de adrenalina tan alto que esto me puede llevar a la muerte. Es increíble, es increíble. Y en la Biblia se habla tanto de angustia. Tantos hombres y mujeres de Dios que han vivido en angustia. Y no solo en la Biblia, yo puedo ver en mi espíritu tantas personas hoy día que servimos a Dios y hemos caído en angustia. Amén. Entonces, primero que todo, vamos a empezar. Déjenme empezar. Vamos a empezar con la definición de angustia, ¿verdad? Dice que en hebreo, para los que anotan, en hebreo se define la palabra angustia como, no juzguen mi hebreo, tasrash. Tasrash dice, que no lo vean aquí los hebreos, dice, que se traduce como presión o tribulación. Pero diga conmigo, revelación. En griego, la palabra angustia se traduce como tlipsis. Tlipsis. En griego, y aquí viene la revelación, dice que es una presión intensa como la que exprime una aceituna. Dígale al que tiene al lado, tú naciste para dar el mejor aceite. Dígale al del otro lado, tú tienes cara de aceituna. Eso es algo bueno. El mejor aceite, ¿verdad? Eso es un chistecito. Entonces, quiere decir que la aceituna, inclusive hablaba con mamá en estos días, la naranja, la uva. Ustedes se han puesto a pensar la angustia que tiene que pasar para poder llegar al resultado final del maravilloso aceite de oliva que nos encanta, del maravilloso jugo de naranja que a casi todos nos gusta, del buen vino. Hay un proceso, una angustia, una estrechez, hay que exprimir para que pueda dar el resultado para el cual esa fruta nació, tuvo su propósito. Entonces vuelvo y digo al de al lado, tú eres la mejor aceituna. Porque de nosotros Dios solo quiere sacar el mejor aceite. Amén. Entonces, como bien les decía, la angustia dice en griego que aprieta. La naranja, yo me ponía y yo decía, wow, si yo fuera una naranja, o sea, yo pensara, qué destino el mío. Pero yo sé que muchos aquí espiritualmente, y por algo Dios permite que probablemente la casa hoy esté llena de su mayor parte de hijos, porque yo sé que muchos, ay, se me cayó el iPad. Yo sé que muchos nos hemos sentido como una naranja. Exprime, presión, jugo. ¿Qué más hay para dar? Señor, tengo más para dar. Te sirvo, te busco, te añoro, te clamo y sigo sintiéndome en la estrechez. Qué bueno que saber que no solamente yo me he sentido así, sino que aquí como hijos hemos caminado muchas veces sintiéndonos de esa manera. Yo quiero hoy ser, Dios, gracias Padre, me dio tanto que escribí mucho y dije, no quiero irme y despegarme tanto de lo que me diste, porque me diste palabra exacta. Y yo decía, wow, busquemos en Salmo 142. Hablábamos, versículo 1. Hablábamos sobre David. Y dice el Salmo 142, a voz en el cuello pido ayuda.
al Señor. Pido compasión. Siguiente versículo. Ante Él expongo mi queja. Ante Él expreso mi angustia. Cuando ya no me queda aliento, tú me muestras el camino. Por la senda que transito, algunos me han tendido trampa. Wow. Mira a mi derecha y ve, nadie me tiende la mano. No tengo dónde refugiarme. ¿Atrás? Por mí nadie se preocupa. A ti, Señor, te pido ayuda. A ti te digo, tú eres mi refugio, mi porción en la tierra viviente. ¿Cuánto nos hemos sentido así? Que nadie se preocupa por nosotros, que inclusive los que están entre más cerca de nosotros están, menos se preocupan por nosotros. De verdad que impresionante, porque David pasó por toda esta situación. Aquí en este Salmo 142 nosotros vemos un David angustiado, un David cansado, un David que estaba huyendo, siendo perseguido por Saúl. Un David que había ganado muchas batallas por su pueblo. Sin embargo, este David, en el momento en el que había fallado, dice en los Salmos 138, para ser exacto, creo, si mal no recuerdo, dice que hubo un momento, oye, mi iPad me está jugando la contraria. Hubo un momento en que el pueblo se unió para querer apedrearlo. El mismo David, que había ganado múltiples batallas, en su momento el pueblo se unió para apedrearlo. Y realmente yo me pongo en la posición de él y yo digo, wow, o sea, tanto que David portaba de parte de ti, Dios, tanto que se había visto tu respaldo, Señor. Y ese hombre literalmente tuvo momentos tan grandes de angustia que a él lo querían matar. Yo sé que nosotros hemos pasado procesos, pero ninguno de nosotros estamos pasando un proceso en que mi hermano me quiere agarrar y matar a punta de pedrazos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Yo me pregunto, pregúntale al lado, ¿por qué? ¿Por qué qué? Pregúnteme. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué el valle de angustia es necesario? ¿Por qué? Algunos se lo preguntan. ¿Por qué? Yo quiero saber por qué, Señor. Yo le decía, ¿por qué es necesario? Yo entiendo que vas a producir en mí algo más, pero explícame, dame más detalles. Y el Señor me respondió. Dice, el valle de angustia es necesario para los que apuntan, porque nos da lecciones importantes. Y cuando nosotros estamos felices, estamos en el fuego, estamos en victoria, estamos contentos, estamos declarando la palabra. Se dio una palabra, amén. Yo la tomo, esa es mía. Pero después de eso, Satanás no está contento con tu palabra y va a hacer todo lo necesario para que tú te desanimes y pierdas la fe, para que pierdas el aliento. Antes de darles las lecciones, yo quiero recordarles sobre un hombre con el cual yo me identifiqué mucho en mi proceso de salud, y es Job. Muchos conocen a Job. Job fue un hombre que perdió todo, absolutamente todo. Sin embargo, hay una porción en el capítulo de Job cuando termina la historia básicamente, y es una promesa que yo quiero que hoy nosotros nos llevemos. Y dice que Jehová bendijo el postrer día de Job más que el primero. Todo lo que a Job se le había quitado, Dios lo retribuyó al 101%. Yo estaría tomando esa palabra para mí y diciendo que va a bendecir Jehová mi Dios mi postrer día más que el primero. Que todo valle de angustia es necesario, porque así como Job, Dios me va a retribuir. Amén. Entonces, ¿qué lecciones me va a dar el valle de angustia? El valle de angustia es necesario porque va a fortalecer mi fe. El valle de angustia es necesario porque va a fortalecer mi fe. Hay un rey que se llamó Josafat. Es un rey, su historia me cautiva.
Un rey que trató de hacer todo de acuerdo a la ley de Jehová. Un ley en el cual su propósito desde el día uno fue hacer las cosas bien ante los ojos de Dios. Un rey que se paró delante del pueblo, literalmente lo diríamos hoy día, a conectar a su pueblo con lo espiritual. Y yo decía, yo tomo la actitud de Josafat para mi empresa, para lo que Dios ponga en mis manos, porque Josafat pudo haberse parado a ser rey, a hacer las cosas de acuerdo a la ley natural, que no quiere decir hacerlas mal, a pagar sus tributos, a que la gente dé lo que tiene que dar, a que la gente camine como tiene que caminar, la ciudad esté limpia y gobernar como tiene que hacerlo. Sin embargo, él tuvo una necesidad de hacer las cosas y que ese pueblo alabara y buscara el rostro de Jehová todos los días. Sin embargo, en el camino, en Segunda de Crónicas, si no me equivoco, por aquí lo anoté, versículo 20 dice que hubo un momento, gracias, después de esto, los moabitas y algunos de los meunitas le declararon la guerra a Josafat. Siguiente versículo. Y alguien fue a informarle: del otro lado del mar muerto y de Edom vienen contra ti una gran multitud. Están en Hasezón Tamar, es decir, en Engadi. Siguiente versículo. Atemorizado, con mucho miedo, con temor, otras versiones dicen con angustia, Josafat decidió consultar y proclamó ayuno en todo Judá. Un hombre que levantó a que todo su pueblo ayunara para poder ver el rostro y la decisión que iba a tener él delante de esa guerra. Y los que leen Biblia saben la maravilla que hizo Dios. La promesa por medio de un profeta que se levantó ese día y que le dijo que no iban a tener que levantar una sola arma en contra de todos los guerreros que venían en contra de él. Y hubo tal confusión, dice la palabra de Dios, tal confusión, que los que venían a hacerle la guerra se confundieron entre ellos y se mataron entre ellos unos a los otros. Y que cuando ellos llegaron, demoraron 3 días en recoger todo el oro y toda la recompensa que había, sin siquiera tener que levantar un arma. Las cosas de Dios no tienen explicación. Entonces fue necesario la angustia. Pero Josafat hizo algo que a veces dejamos de último. Oró y ayunó. Entonces, el valle de angustia nos enseña a fortalecer la fe. Porque cuando estamos en alegría, yo tengo fe. Ay, yo tengo fe, yo estoy en victoria. Llegó la angustia. Llegó la angustia. No, hombre, yo no voy para la iglesia hoy porque yo estoy cansado. Nadie sabe mi proceso. Nadie sabe que yo en la alacena no tengo nada que comer. Y nadie sabe que mi marido en la casa, cuando yo voy para la iglesia, se pone a gritarme y a decirme un poco cosas cuando yo llego tarde. No, hombre, yo no voy para la iglesia. No, hombre, Dios, que va a ir para la iglesia. Que si cuando yo voy para la iglesia, aquí en la casa llego y esto es peor. Pero tú no tienes fe. La fe se tiene en el momento de angustia sobre toda cosa. Porque allí es donde Dios nos prueba la calidad de esa fe. Amén. Dice el Salmo 38, versículo 7. Aunque pase por grandes angustias, tú, Jehová, tú me darás vida. Contra el furor de mis enemigos extenderás tu mano derecha me pondrá a salvo. En el momento de mi angustia, cuando mi fe es fortalecida, cuando lo único que yo tengo en ese valle de angustia es doblar mis rodillas y clamar al que está arriba, entonces mi fe es probada y la fe que tengo es de oro. Entonces en ese momento yo puedo decir: Señor, fortaleciste mi fe.
¿O cómo hablamos de un Jehová Sabaoth si no necesitamos un abogado? ¿Cómo hablamos de un Jehová Rafa si nunca me enfermo? ¿Cómo conocemos las distintas versiones de Dios? ¿Cómo hablamos de un Abba Padre si no nos sentimos huérfanos? Número 2, dice que las lecciones que nos da es que desarrolla paciencia y perseverancia. Todos se lo saben y el que no se lo sabe se lo aprende. Hermanos, tened por sumo gozo cuando pases por diversas pruebas, porque ella produce paciencia o perseverancia. En otras versiones los dice. Qué difícil es, se dice fácil. Así lo decía Pablo a los Corintios, que estemos gozosos. ¿Qué es el gozo? Es una alegría que sale de nosotros. O sea que yo tengo que tener a mi hijo en el hospital y estar gozoso, sí. O sea que yo tengo que tener la alacena vacía y estar en gozo, sí. ¿Y cómo se come eso? En intimidad. Solo Dios lo puede hacer. Hay momentos en que, este testimonio no es mío, pero es de mi esposo y somos una sola carne. Cuando nosotros pasamos el proceso económico, hubo un día en que mi esposo me llegó con una nota de que tenía cierto tiempo para poder pagar más de $10,000, ¿verdad? Como 17,000 dólares aproximadamente a la caja de seguro social. Una deuda que habíamos adquirido porque un proyecto había decidido no pagarnos. Había dicho, chao que te vi, si te vi no me acuerdo, ¿cuánto cobraste? Ah, bueno, dale con eso. O sea que nosotros estábamos afrontando algo que no era nuestra consecuencia, era un proceso, era un valle de angustia. Cuando yo recibí esa carta decía que si no lo pagaba en tanto tiempo, mi esposo podía quedar preso. Y recuerdo que cuando yo tenía tanta angustia en ese momento, y de verdad literalmente, por eso dos son más fuertes que uno, porque cuando le dije, amor, ¿qué vamos a hacer? Sé que tenemos que orar, sé que tenemos que clamar, sé que tenemos que gemir, pero ¿qué más vamos a hacer? Esto no es mucho tiempo. Y si te llegan a meter preso por eso. Y mi esposo me dijo, pues iré danzando y bailando, y mi adoración va a ser que como Pablo y Silas se rompa, porque algo tiene que pasar. Pero yo tengo gozo, yo estoy gozando, el que me llamó no me va a abandonar. Y yo le dije, eso es lo que necesitamos, gozo, vamos a orar. Y Dios lo hizo, Dios lo hizo. Nos sorprendió. En menos del tiempo nos llamaron de que nos iban a pagar una parte que nos debían. En otro tiempo nos llamaron y nos dijeron que nos iban a reducir tal cosa. En otro tiempo nos dijeron, mira, esto estaba generando unos intereses y ahora es menos. Y en otro tiempo nos dijeron, bueno, vas a poder pagar de tal manera. Y en otro tiempo dijeron, para que pagues de esa manera, un director de allá de Panamá tiene que firmar, pero se demoran más de 6 meses y tú necesitas que lo hagan en tanto tiempo. Y a los 8 días llamó la directora y dijo, ¿sabes qué? Realmente tu fe es increíble, porque tu documento lo firmaron en 5 días, cuando hay otros que llevan meses. Y él dijo, ese es el Dios al que yo sirvo. Ese es el Dios al que yo sirvo. Pero era un valle de angustia. Era un valle de angustia y de desolación. Pero era necesario, porque ¿cómo conozco al Sabaoth que pelea la batalla si no paso por ahí? Entonces hoy Dios necesita que sus hijos entiendan que es momento de abrazar la angustia. Es momento de que amemos nuestra angustia. Amén. Número 3, el crecimiento espiritual. Lecciones que nos da. Número 3, crecimiento espiritual. El valle de angustia nos impulsa a buscar de Dios, a orar, a clamar y a fortalecer nuestra relación con Él. Segunda de Corintios 4:17. Esta leve tribulación momentánea, momentánea, producirá en mí cada vez más un excelente y eterno peso de gloria. ¿Cómo tengo un peso de gloria si no puedo pasar por el valle de tribulación?
¿Cómo tengo un peso de gloria? ¿Cómo se queda lo eterno en mí? Necesito ser capacitado. Necesito pasar. Yo lo veía, yo decía, Padre, es que esto es como cuando tú vas en las escaleras eléctricas. Ese es el camino a esa tierra prometida. Ese es el camino, el puente que me va a llevar a ese monte de esperanza. La palabra de Dios dice que es una leve tribulación, momentánea. ¿Por qué momentánea? No, es que tú no conoces mi proceso. Es que yo vengo peleando con mi esposo hace 5 años. Es que yo vengo peleando con mis finanzas hace 10 años. Es que yo vengo en quiebra desde que estoy siguiendo a Cristo, todo mal. Es que en mi casa no hay que comer. Es que no me dan trabajo. Es que yo cada vez cobro menos. Es leve, porque lo que va a quedar después de eso es eterno. Lo que va a producir después de eso es eterno. Nadie, absolutamente nadie nos lo va a quitar. Nadie. Necesitas atravesar por esa angustia para soportar lo que Dios quiere depositar en ti y en mí. Número 4. Reconocimiento de la absoluta soberanía de Dios. Reconocimiento de la absoluta soberanía de Dios. Sin valle de angustia, ¿quién lo reconocería como el soberano? Si no hay manera humana de poder salir de esa situación, si lo único que te va a llevar y sostener y hacer atravesar ese valle de angustia es algo imposible, y el que puede hacerlo es el Dios de lo imposible, entonces ¿cómo llego al monte de la esperanza? ¿Cómo llego a ese monte? Necesito atravesarlo, porque sin Él no reconozco su soberanía. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, dice el Señor. Entonces, para poder ver su gloria, necesito reconocerlo como lo primero, como lo único que necesito. Porque somos expertos, y me incluyo, en querer ayudar a Dios a ser Dios. Queremos ayudarlo a Él a ser Dios, y necesitamos darle el control total. Yo no sé si ustedes son de esas esposas como yo. Yo sí soy. Esas esposas que están de copiloto, pero son pilotos. Ay, solo la hermana soy. No hay más nadie. Que levante la mano la esposa como yo. Cuidado a la derecha, cuidado a la izquierda. Agarra, frena. ¿Queremos hacer lo mismo con Dios? Ouch. Por ahí, ¿verdad? Queremos hacer lo mismo con Dios. Señor, por ahí no. Por aquí sí. Mira, pero es que sí. Pero ese carro, pero con este me da. Si tú me bendices con ese, mira, en la quincena a mí me está saliendo. Y reconocimiento de su soberanía. Reconocimiento de su soberanía. La única manera cuando atravesamos por allí. Porque si lo puedo hacer yo, soy yo. Si es imposible, es Él. Dele una palma a Él. Romanos 5:20. Romanos 5:20. Producción. La angustia momentánea es la herramienta de Dios para que nos moldee, para que nos enseñe y nos prepare. A pesar del dolor, la angustia que estemos pasando por situaciones muy dolorosas, es la oportunidad que Dios tiene para hacernos crecer y aprender las lecciones que Él necesita que nosotros aprendamos.
Romanos 5:20. Amén. ¿Producción? Está congelada, dice. Romanos 5:20. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esta intervino para que aumentara el pecado, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entre más fallo, más gracia de Dios necesito. Amén. Dice la palabra en 2 de Corintios 1:5. Ese versículo pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Siguiente versículo. Si sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Si somos consolados, es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar. Diga soportar. Soportar con la paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Yo escuché una vez en la televisión, no recuerdo en qué programa, un programa de estos que analizan la vida e historia de Jesús, y se habla que Jesús llegó a un nivel tan alto de dolor y soportó tanto en la cruz que realmente el cuerpo humano puede llegar a llorar sangre. Un nivel, como hablamos al principio, un nivel tan alto de dolor, de soportar tanta presión. Inclusive una madre, que fue mi testimonio, puede pasar por niveles tan altos de dolor en el embarazo, que ese dolor puede pasar y traspasar y llegar al bebé y causarle infartos, causarle al bebé en el vientre presión. Mi hijo nació con hipertensión pulmonar y una mancha en el cerebro llamada leucomalacia cerebral preventricular, diagnosticado ser un vegetal, producto solamente de los dolores que yo padecía. El nivel de estrés ocasionó que sus pulmones siempre estuvieran en presión. Yo no sé a quién le estoy hablando hoy, pero yo siento en mi espíritu que hay gente que se siente que no puede más con esa angustia. Pero hoy vuelvo y digo de parte de Dios, vamos a salir amando nuestra angustia. Hoy la abrazamos de una manera diferente. ¿Cómo llego al monte de la esperanza? ¿Cómo? Nada más la hermana Valerie quiere saber. ¿Cómo llego? Caminando pues. No, mentira. Entre más angustia, más gracia de Dios. Entre más angustia, más me ensancho. Entre más angustia, más me ensancho. Dios, gracias. Porque el valle no es tu tumba. El valle es tu camino hacia el monte de la esperanza. Todos, como bien lo decimos, hemos sentido esa carga demasiado pesada. Satanás quiere que creas que tu angustia es permanente. Satanás quiere que creas que no hay salida. La palabra nos enseña que la aflicción no es el final. Es un proceso de formación para llevarnos a un nivel mayor. Dios quiere que aprendamos a amar, como bien le decía, la angustia, porque allí Él nos capacita, nos forma y saca lo mejor de nosotros. Hoy debo entender que, número uno, la angustia tiene propósito. Tiene propósito. Dios no hace nada por casualidad. Dios es un Dios de agenda. Todo está planeado, como bien lo dice uno de mis proverbios favoritos. Hasta el malvado fue hecho para el día del mal. Que realmente todo lo que crees, inclusive que está siendo llevado para tu contra, Dios lo está utilizando para ensancharte. Salmos 4:1, si me ayuda producción. En mi angustia me ensanchaste.
¿qué es ensanchar? Yo estaba en la cocina y yo decía, Padre, ¿cómo es ensanchar? Y veía una taza grande y veía una pequeña. Yo decía, claro, yo soy esa vasija. La palabra de Dios lo dice. En mi angustia, en NBI creo, en NTV, en mi angustia me ensanchaste. Es decir, que yo necesito esa angustia para ser ensanchado. Dios quiere depositar algo en mí. Dios quiere una gloria puesta sobre mí. Queremos gloria, pero no queremos aflicción. Queremos gloria, pero no queremos valle. Entonces, Salmo 4:1, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. David entendió que en su angustia él estaba siendo capacitado. En su angustia estaba siendo ensanchado. ¿O tú quieres quedarte del mismo tamaño de la tacita? ¿No? Muy bien. ¿Y tú quieres angustia? Ya hay 2 que 3 ahí. No. ¿Tú quieres quedarte del mismo tamaño? ¿Y tú quieres angustia? Bueno, de aquí al final ya son más. Amén. No la queremos, pero tenemos que amarla. Y el propósito de Dios hoy es ese: que la amemos, que la abracemos. El Señor no quiere más. Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué, Señor? Mira a mi vecina con carro nuevo y yo con la misma rorra. Que la llevo al mecánico, eso es bujía. Hay que pasar por la angustia. Hay que pasar por la angustia. Necesitas ser ensanchado. Porque con esa rorra, cuando tú tengas la camioneta del año en donde vas a llevar a todos los hermanos para la iglesia, entonces tú le vas a decir: Señor, tú en mi angustia me ensanchaste, me capacitaste, me preparaste, me enseñaste. Es más, este carrito cuando se le prende una lucecita ya yo sé qué es, porque la rola se le prendían 10. Así que tú me entrenaste en la angustia y yo estoy listo para valorar, para atesorar y para cuidar lo que tú deposites en mis manos. Porque Dios no desperdicia nada. Nada. Entonces, sin esa angustia, sin ese proceso, tú no puedes valorar. Yo hoy día, constantemente, yo soy una enamorada de Dios y enamorada locamente de ese hombre. Yo soy una enamorada de mi esposo. Y quiero que sepan, tal vez muchos no saben esto, pero yo tuve una relación anterior en donde fui maltratada, golpeada, físicamente, emocionalmente, verbalmente. Y hoy yo entiendo por qué tuve que vivir eso. Número 1, porque puedo tener la autoridad para levantar a otras mujeres y decirle que la voluntad de Dios no es esa para tu vida. Y número 2, decirle que cuando lo haces con Dios, lo haces bien. Que cuando Dios es el centro de tu relación, las añadiduras de Dios no traen tristeza, sino que traen gozo, traen felicidad, traen vida en abundancia. Y no desperdicio lo que Dios ha puesto en mis manos, que es mi matrimonio, porque tuve que pasar por la angustia para entender y hoy valorar y cuidar una familia como el mayor tesoro. Pero hay mucha gente que hoy día no valora, no cuida, no ama y no entiende que la familia es un ministerio que viene de parte de Dios y que lo debe cuidar y valorar y atesorar. Que cuando tú maternas, madre, tú estás ministrando en tu casa y que tú estás ensanchándote y que Dios te está capacitando porque son tus primeros discípulos, que tú estás sirviendo. Entonces, como yo pasé por ese valle de angustia, hoy yo cuido lo que Dios puso en mis manos. Lo atesoro como lo más grande que me ha dado. Pero tuve
que vivir mi angustia y también mis malas consecuencias, porque hacerlo sin Cristo, jóvenes, hacerlo sin Cristo no es proceso lo que trae muchas veces, es consecuencia. Pero Dios en su misericordia nos trae hasta de vuelta a sus caminos con lazos de amor y usa esas cicatrices para que otros encuentren esperanza. Amén. La angustia no viene para destruirte, sino para ensanchar tu fe. Cada lágrima, cada noche oscura, cada camino de desolación que ha parecido que no tiene fin, que esas lágrimas están cayendo en un suelo vacío, que esto se alarga, se extiende. Yo también he pasado por allí. También le he dicho, Señor, esta vez sí lo vas a hacer, y no sucede. Y otra vez, Señor, hoy sí, hoy viene. Hoy se abren los cielos, hoy mi milagro se recibe. Y pasa otro día. También he pasado por allí y también he entendido que cada lágrima ha sido una gota que ha dejado el Señor que caiga en una semilla. Y que debajo de la tierra, aunque yo no lo vea, esa semilla está germinando, está dando un fruto. La palabra de Dios dice que si resistimos, resiste, y el diablo huirá de vosotros, es decir, de ti y de mí. Tiene que huir, porque Dios nos ha dado poder. Cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, Briseida, cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, Joel, cuando viene sobre mí, Él nos ha dado poder para aplastar la cabeza de Satanás, y para que cuando sus mentiras se levanten, a decirle, mira, de ese valle no vas a salir, mira, tú estás pasando esto, quién sabe por qué, algo estás haciendo mal, te estás equivocando, tal vez hasta por ser hijos nos señala Satanás, porque muchas veces no nos señala con, vete para la calle, sino dentro de la casa. Tal vez no estás sirviendo suficiente, tal vez no estás adorando suficiente, tal vez no estás orando suficiente. Identidad de hijos es la manera en la que podemos tener ese dominio sobre potestades y callar las mentiras de Satanás. La angustia tiene propósito. Toda lucha, todo valle de desolación, toda tribulación solo está preparando para cargar la gloria que Dios va a depositar en ti y en mí. Yo estaría recibiendo esa palabra. Toda angustia, toda lágrima, toda desolación solo me ensancha para que Dios deposite la gloria que va a depositar aquí, en ti, en mí. En lugar de quejarte, pregúntale al Señor, ¿qué quieres enseñarme en esta temporada de angustia? ¿Qué quieres revelarme? Me siento privilegiada, Señor, de que tú me permitas caminar por este valle de angustia. Pusiste tus ojos en mí. No me dejaste seguir caminando como iba. Y me estás tomando con tus lazos de amor. ¿Cuántos han tomado a sus hijos y les han dicho, por ahí no es el camino, es por aquí, y tienes que ir en esta senda porque te va a ir bien y no te vas a tropezar, y probablemente es más difícil, pero tú sabes que estás viendo el final? Y eso es lo que hace Dios como un buen padre. No nos deja ir por el camino por el cual nosotros pensábamos que era el que nos convenía, por el cual toda sabiduría propia nos estaba llevando, sino que su infinito amor me pone en la temporada de angustia para no dejarme igual. Yo nunca he tenido la posibilidad de estar cerca de deportistas, pero imagino, y mientras escribía esto decía, qué difícil debe ser un
deportista como estos que llegan a las Olimpiadas. ¿Cuántas cosas tienen que abstenerse? ¿Cuántas cosas tienen que limitarse, cuidarse, separarse? Yo decía, eso somos nosotros. En ese tiempo de angustia, muchas veces vamos caminando creyendo que es lo que nos toca vivir, pero no tenemos la revelación porque no buscamos al Creador para entender que es un tiempo de entrenamiento. Simplemente nos está tomando de la mano como un coach que verá un gran talento y dirá, yo quisiera haber tenido esa capacidad, y dirá, este hombre tiene cara que toca la batería y que va a tocar para las naciones. Esa mujer tiene una voz que va a abrir los cielos y el fuego va a descender. Yo veo en ellos que Dios ha puesto algo. Yo necesito tomarlos de la mano y sacarlos de ese camino por el que van y llevarlos a para capacitarlo, para ensancharlo. Pero es que yo no me quiero parar a las 6 de la mañana para tocar la batería. Hay que hacerlo. Pero yo no quiero practicar el domingo porque ese es el día que yo en la tarde. Hay que hacerlo. Nadie que ha tenido un fruto, un éxito, lo ha hecho de manera fácil. Pero ¿por qué no vemos la angustia así? Eso es la temporada de angustia. Dios nos lleva a ese campo en donde nos comienza a ministrar y a preparar. Así que hoy yo creo que nos comenzamos a sentir más que afortunados por ese tiempo de angustia. En lugar de quejarte, como les decía, preparemos nuestra adoración, preparemos nuestra alabanza y podamos acelerar ese tiempo de angustia. Número 2, la mentira del enemigo versus la verdad de Dios. Esto es una perla que mi madre me enseñó. Todo el tiempo me funciona. Cada vez que he tenido algún tipo de situación o algún tipo de ataque, me pongo a escribir. Hoy se los regalo. Y escribo cuáles son las mentiras que Satanás está diciendo en mí. Y las mato con la verdad que Dios dice sobre mí. Amén. Porque la palabra de Dios dice en Juan 8:44 que en el diablo no hay verdad. La palabra de Dios dice que Satanás es el padre de toda mentira. Entonces Satanás quiere hacernos ver de que nosotros nos vamos a quedar en este valle de angustia por mucho tiempo, que nuestro fin es el valle de angustia. Y una de las maneras en la que nosotros podemos matar y acelerar la temporada en el valle de angustia es matando las mentiras del enemigo con la luz de Dios. Amén. Número 3. La aflicción es tu escuela de formación. Dice Romanos 5:3. La tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Amén, gracias. Sino que también nos glorificamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Siguiente. Y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Una vez más, su palabra se predica sola. Esta prueba, esta leve tribulación momentánea, va a producir en nosotros esperanza, va a producir fe, va a producir gloria. Amén. Así como hablamos al principio sobre la aceituna, así como hablábamos sobre la naranja, a mí me gusta más la naranja, como hablábamos de la naranja, nuestra vida necesita ser procesada para dar frutos. Dios no desperdicia nuestro dolor, al contrario, el Señor convierte ese dolor en carácter. El Señor lo convierte en madurez. El Señor toma ese dolor y lo convierte en unción. Nadie que no ha sido procesado, atribulado o angustiado puede hablar con autoridad de algo que no ha vivido. Como lo dije al principio, las heridas son las que cuentan nuestras experiencias sanadas en manos del único que puede realmente con amor restaurar. Hoy yo quiero que
nosotros podamos ponernos la mano en el corazón y entender que vamos a llegar al monte de la esperanza. Y que esta casa está llamada a un tiempo de transición. Y como vamos a transicionar, necesitamos atravesar, no hay corredor norte, tampoco sur. Necesitamos atravesar por la angustia. Déjame darte una buena noticia. Si tú te has sentido identificado hoy con esta palabra de parte de Dios, si tú te has sentido de que estás angustiado, abatido, cansado, atribulado, cargado, inclusive en momentos diciendo no puedo más, no doy más, es porque estás así de ser transicionado. Estás así de ser transicionado.